Bienvenido, doctor Sánchez Berzaín. Rodrigo Paz se sinceró un poco ahora, después le sale un poco la soberbia, dice, esto había sido más duro de lo que yo pensaba, y se refiere específicamente a los hidrocarburos. Le cuento que además de no tener diésel, el doctor Sánchez Berzaín, no tenemos gasolina, hay larguísimas filas en todo el país. Adelante, doctor Sánchez, por favor. Gracias, Enrique. El tema es que estamos atrapados en Bolivia mirando los síntomas. Estamos entrampados en las ramas, en algunos de los árboles, y rehusamos mirar el bosque, rehusamos mirar la causa de la situación por la que Bolivia está así. Y he venido insistiendo en las entrevistas que usted me ha hecho y en los medios nacionales e internacionales, que el tema para salir de la crisis en Bolivia hay que salir de la estructura que a través de un mecanismo delictivo transnacional le han impuesto a Bolivia, y que va desde la constitución del Estado plurinacional hasta un conjunto de leyes, instituciones y personal, ese copamiento de la función pública y del empleo público que tiene atrapada y entrampada a Bolivia. Hay que mirar la Bolivia del 2003, la Bolivia de antes de Evo Morales y la Bolivia de hoy. Y hay que darse cuenta que en la Bolivia de la democracia, en la Bolivia de antes de Evo Morales, no habían presos políticos, había gasolina, había diésel, habían dólares. Bolivia era un país en crecimiento, en desarrollo, que se esforzaba por salir del tercer mundo, un país con libertad. Un país que era la primera potencia gasífera del continente, dueña de los mercados del Brasil y de la Argentina, con el mercado de Chile en reserva y abriendo el mercado de Estados Unidos y México. Y que tenía condiciones de Estado de Derecho, de debido proceso de ley, de libertad de prensa, donde los temas que hoy día son un problema, presos políticos, gasolina, dólares, contrabando, no eran un problema porque estaban sujetos al Estado de Derecho y a la opinión pública. ¿Por qué ha cambiado esto? Ha cambiado porque llegó a la presidencia de Bolivia Evo Morales y le impuso a Bolivia con fuerza, con falsificaciones, con masacres. Empezaron en Sucre con una masacre que obligó a trasladar la constituyente a un cuartel de Oruro. Siguieron con la masacre de Porvenir en Pando, donde apresaron al gobernador Leopoldo Fernández y lo metieron más de 12 años a una cárcel en La Paz. Siguieron con las dos masacres de Cochabamba, con la masacre del Hotel Las Américas, y cambiaron la estructura. Se inventaron un país. Cuando aprobaron la llamada Constitución del Estado Plurinacional, que es una imposición y una copia de las dictaduras de Cuba y Venezuela, Evo Morales suplantó todas las autoridades, cambió la Corte Suprema por la por el órgano supremo de justicia, cambió la Fiscalía General de la Nación por la Fiscalía del Estado Plurinacional, cambió el Tribunal Constitucional de la República por el del Estado Plurinacional, cambió la Corte Nacional Electoral, cambió todo y puso gente bajo un sistema que dice legal, que está destinado a instituir lo que es Bolivia hoy día, un narcoestado en el que hay impunidad y en el que es imposible generar desarrollo, generar economía, porque no está fundado en la libertad, está fundado en la concentración del poder. Ahora, a esa descripción, que pudiera tomar mucho más tiempo, pero nos quedamos ahí, hay que agregarle un elemento. Rodrigo Paz gana la elección con el mandato del pueblo boliviano de cambio, con una esperanza del pueblo boliviano de que las cosas sean diferentes. Y en vez de cambiar, hasta ahora continúa en el mismo esquema, toma el gobierno, ni siquiera todo el gobierno, parte del gobierno, pero no toma el poder. El poder sigue en manos del narcoestado, Evo Morales y su republiqueta en el trópico de Cochabamba, los jueces por aquí, los fiscales por allá, inclusive los policías, todo el mundo tiene su propio poder. Y el presidente del Estado Plurinacional, porque eso es lo que ha decidido ser hasta ahora Rodrigo Paz, lo único que hace es tratar de generar paliativos, darle al paciente un poco de
de medicina para bajar la temperatura o para pasar temporalmente el dolor, y no ataca la enfermedad de fondo. La enfermedad de fondo se llama el narcoestado plurinacional, la impunidad, la corrupción, y la manera de resolver eso es volver a la República, declarar la nulidad de la Constitución llamada del Estado plurinacional y hacer las cosas en serio. Eso cuesta. Puede que no sea popular, puede que tenga un levantamiento del narcotráfico, de los grupos criminales que han dominado Bolivia desde hace más de 20 años, pero es lo único con lo que puede afrontar la crisis. De contrario, va a ser un gobierno de continuidad, está pasando de la esperanza a la desconfianza, va a pasar de la desconfianza a la incertidumbre y va a pasar de la incertidumbre al repudio y va a terminar responsabilizado de todos los crímenes que ha cometido Morales, de todos los crímenes que ha cometido Arce Catacora, como si fueran los delitos del actual presidente. Bien, muy importante, lo he escuchado pacientemente, con mucha atención, doctor Sánchez Berzaín. Pareciera repetitivo, pero no es repetitivo. ¿Por qué le digo? Para no apuntar a nadie de manera específica, habemos muchos, que no es mi caso, pero me incluyo, que no nos damos cuenta de eso que está diciendo usted, que no es nomás llegar como un auto nuevo y usted le pone la luz que quiere, la música que quiere, pac, 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 con una mano y sin levantarse. Hay una estructura, dice el doctor Carlos Sánchez Berzaín, experto en derecho, en sus diversas especialidades. Hay una estructura montada que no le permite a uno sentarse en el auto, en este caso al presidente Rodrigo Paz, cambiar de música, tiqui, 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 tiqui. Está maniatado. Y es bueno que el país sepa que esto está hecho a la imagen y semejanza de Cuba y Venezuela. Para eso hay que hacer cambios. Ahorita entramos a ese desarrollo. Valoro mucho sus palabras y reitero, esto no un aporte, Enrique, y para ese cambio necesita unidad nacional, necesita fuerza, necesita acompañar ese voto mayoritario que le ha dado el pueblo boliviano con un programa de nación, con un programa no partidista, no con un programa personalista, con un programa de país, con un programa para los bolivianos, para la República de Bolivia, para la nación boliviana, donde diciendo la verdad del diagnóstico que todo el pueblo conoce, porque la gente sabe lo que está pasando, narcoestado, corrupción. Disculpe, sobre esto. No todos nos damos cuenta, escuchamos, pero no todos nos damos cuenta con la precisión que usted la habla. Bueno, pero hay que nomás mirar la situación. Usted ha hablado de un caso, que sube al carro el nuevo presidente y empieza a apretar. El carro está chocado, el carro no camina, el carro no tiene gasolina, no tiene llantas, el motor está fundido. ¿Cómo va a caminar? Lo que tiene que hacer es volver al cargo anterior que se llama democracia, reemplazar el terrorismo de Estado por Estado de Derecho. Perfecto, ahí me voy. Usted decía, doctor Sánchez, cortito esto para desarrollar luego el qué hacer y cómo hacerlo. Es muy valioso esto, lo que usted está mencionando. ¿Por qué? Si antes de Evo Morales estábamos un mar de gas, bueno, mar de gas es el tiempo de Evo Morales, éramos el centro energético de gas de Sudamérica, habían dólares, gasolina, diésel, todo. ¿Y por qué el pueblo decide cambiar por Evo Morales? No, el pueblo no decidió cambiar nada, fue un proceso de conspiración, además, que no estaba focalizado en Bolivia. Es un proceso de conspiración en toda la región, que viene desde el momento que Hugo Chávez toma el poder en 1999 en Venezuela y acude a salvar a la única dictadura de la región, que era Cuba. Y en ese momento se vislumbraba que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia plena en las Américas, porque Cuba iba a recuperar su libertad. Pero ahí se forma una sociedad con Chávez, el socio capitalista, todo el petróleo venezolano, que es un horror de dinero, Fidel Castro, el socio del saber hacer criminal, del know-how criminal, y Lula da Silva, que había sostenido a la dictadura cubana durante toda la década del 90 con el Foro de Sao Paulo. Entonces empiezan este siglo y empiezan poniendo a Lula de presidente del Brasil, sacando de la presidencia. El primer golpe de Estado se produce en el Ecuador, derrocan a los 12 días de que dolariza el país a Yamil Mahuad. Después derrocan al presidente argentino de la Rúa.
Bolivia es el tercero. En 2003 derrocan a Sánchez Lozada. Después derrocan de nuevo a un presidente en el Ecuador y después derrocan al secretario general de la OEA. Y esto que empezó siendo el movimiento populista bolivariano se convierte en el socialismo del siglo XXI castrochavismo, y para el año 2015 se habían apoderado de toda América Latina. Y Bolivia es parte de ese proceso, reivindicando la vieja visión geopolítica y geoestratégica de la dictadura cubana cuando manda a Bolivia al Che Guevara con la guerrilla de 1967. Bolivia es el centro de Sudamérica, es un centro geopolítico y tenían que ocuparla, y por eso pasa todo lo que pasa en Bolivia. Y el traidor a la patria, entre otros, es Evo Morales, que entrega la patria a ese movimiento transnacional narcotraficante. Eso es, no es de los bolivianos. Los bolivianos no han hecho el golpe de Estado del 2003, los bolivianos no han falsificado la reforma constitucional del 2004, los bolivianos no se han inventado el texto de la Constitución del Estado Plurinacional, que ha sido falsificada por abogados españoles pagados por Cuba y Venezuela y abogados locales del gobierno y la oposición de ese momento. Bien. O sea, los bolivianos son víctimas de esto y siguen siendo víctimas. Cada vez se pone más interesante, le pongo más atención y siempre le puse atención, ahora más atención todavía. No fue el pueblo boliviano que hizo el cambio, es una planificación internacional del socialismo y todo eso, Cuba, Venezuela. Tengo dos preguntitas antes de ir al qué y al cómo tiene que hacer, según su visión, doctor Sánchez Berzaín. Sánchez Berzaín es un apellido compuesto, ¿no? No, mi papá es Sánchez, mi mamá Berzaín. Ah, ya. Pero usted lo manejó comercialmente muy bien, eso, políticamente, Sánchez Berzaín. Así me llamo, o sea, si usted lo quiere dejar compuesto, yo no creo en los apellidos compuestos porque yo soy un tipo popular, yo soy un ciudadano de Cochabamba. Bien. Tengo dos preguntitas cortas, si usted gusta, Enrique, no quiero hablar de eso y punto. Y paso al qué y al cómo, la sugerencia de Carlos Sánchez Berzaín, al presidente Rodrigo Paz, su gabinete y los que comandan el país. He visto algunas fotografías de usted con Evo Morales, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo Morales es un tipo inteligente, es un líder con poca preparación del conocimiento general. ¿Por qué sigue vivito y coleando? No cualquiera sigue vivito y coleando y sigue aglutinando. Ya convocó para este 26 de septiembre un encuentro en Laucaeñe, en el pleno trópico cochabambino, donde está la radio Causacho Uncoca, la poderosa, porque es poderosa, dipolo, potente transmisor, Causacho Uncoca para el mundo. ¿Cómo lo califica Evo Morales? Es el delincuente más peligroso de Bolivia. Es el narcotraficante más importante de Bolivia que debería estar preso. Yo traté de meterlo preso y debería estar en la cárcel desde noviembre del año 2001. Él produjo en Cochabamba, en Sacaba, la masacre de Sacaba, cuando Jorge Quiroga era presidente. La masacre consistió en que asaltaron los centros de acopio de coca. Jorge Quiroga mandó tropas sin armas, los masacraron. Entonces llegaron las ambulancias sin escolta, sin armas, y Evo Morales asaltó las ambulancias, las volcó, las incendió y mató a los conductores de la ambulancia y a los heridos. Eso se llama la masacre de Sacaba. Entonces yo era el jefe de la oposición parlamentaria y planteé en el Congreso la expulsión de Evo Morales, que era diputado, para ser enjuiciado por asesino, por narcotraficante y por los delitos de la masacre de Sacaba. Esa masacre fue tan grave, mire los periódicos de octubre del 2001, toda la prensa nacional, busque las grabaciones de PAT, que había un sentido nacional de urgencia de hacer eso. Entonces, pese a que yo era opositor y no tenía mayoría de votos, conseguí la mayoría y separé a Evo Morales del Congreso. Y formulamos una acusación penal que dio un mandamiento de aprehensión para que Evo Morales vaya a la cárcel. ¿Y qué pasó? Le entregamos el mandamiento de aprehensión a Jorge Quiroga y su gobierno, un día, 2 días, 3 días, y el lunes siguiente hicieron una reunión en Cochabamba con el obispo de Cochabamba y pacificaron el país. Y lo que hicieron, porque Evo Morales amenazaba con bloqueos, con paros, fue liquidar todo ese proceso y
proteger y darle impunidad a Evo Morales. Evo Morales antes de diciembre del año 2001 tenía que estar en la cárcel y la pena privativa de libertad era por lo menos 30 años. La gente a veces a mí me escribe y dice, ¿por qué cuando usted era tal y cual cosa no metió a la cárcel a Evo Morales? Cuando yo era ministro lo metí a la cárcel 3 veces en los estados de sitio. Y recuperamos el Chapare, que era zona roja, y todo estaba tranquilo. Y Bolivia pasó de tener 60.000 o más hectáreas de coca ilegal el año 93 a tener 3.000 hectáreas el año 2003. Bien. Porque la política de narcóticos era una política de Estado. Entonces, ¿quién es Evo Morales? Evo Morales es un criminal y el gobierno, cualquiera que sea, tiene la obligación de aplicarle la ley. Y si no le aplica la ley, eso no es un gobierno y menos democracia. Bien. Con quien estoy hablando en este momento, le estoy hablando a nuestra gran audiencia, que está enviando gran cantidad de mensajes al 756-3336 a las redes sociales. Con quien estoy hablando es un tipo inteligente y es mano dura. Es fiera a Sánchez Versailles. Me acuerdo, no estaba chico, ya estaba grande yo. Es fiera el hombre con el que estoy hablando en este momento. Se llama Estado de Derecho, ¿sabe? Aquí no hay ni mano dura ni mano blanda, hay ley. No, es firme usted. Es firme usted, Sánchez. La aplicación de la ley viene de mi formación de abogado. Si usted no respeta la ley, entonces eso es cualquier cosa menos Estado de Derecho, menos gobierno, menos democracia. Bien. Se trata de la ley. Bien. Lo que pasa es que en este Estado plurinacional la ley está hecha para proteger al delincuente, por eso no pueden avanzar. Bien. No, pero usted está por encima de la media de los abogados y los otros líderes. Lo conozco muy bien, lo he leído, lo he visto, lo he entrevistado y es fiera. Fiera en el buen sentido, digamos, es mano dura, no es ningún soplapi, como decimos aquí en términos populares. Voy al otro, pero termino esto primero. Es inteligente, es fuerte mentalmente Evo Morales. Mire, yo creo que él tiene 2 características fundamentales. Tiene mucha suerte y es un gran cobarde. Entonces, eso resume todo. Algún día voy a escribir pasajes o voy a contar pasajes de la historia. Evo Morales, cuando está debilitado, cuando está derrotado, ruega, llora. Cuando tiene poder, golpea por la espalda, es un criminal. Entonces, es un tipo peligroso. Eso resume todo. Tiene las características de la persona que puede arrastrarse lo suficiente para sobrevivir y que cuando tiene algo de poder mata al que sea. Y en su gobierno es un gobierno de masacres. ¿Es inteligente? No creo, lo que tiene es suerte. Y además la inteligencia de Evo Morales es la inteligencia de Cuba. ¿Usted cree que toda esta estrategia que él maneja, el sistema que está montado, es de Evo Morales? Es la penetración castrista cubana. Antes era cubano-venezolana, ahora lo de Venezuela se está desmontando. Es un títere del castrismo, es un traidor a la patria que para promoverse personalmente y para tener los beneficios que tiene, ha traicionado a la patria, porque Evo Morales es boliviano y como boliviano él debió impedir la penetración castrista, debió impedir la intervención de las Fuerzas Armadas, de la policía, la liquidación de la República de Bolivia y el gran atentado contra la nación boliviana. Este es el tipo que permite que en Bolivia penetre el invento de las 36 nacionalidades para liquidar la nación boliviana. Ese invento de multiplicar naciones es un invento aplicado en Cuba desde el año 1959. Bolivia es un país pluricultural, no plurinacional, y convierten la pluriculturalidad en naciones para dividir a los bolivianos y tener lo que tenemos hoy día. Bolivia es un país confrontado, el oriente contra el occidente, los cambas contra los collas, los quechuas contra los aymaras y los no sé quiénes, los viejos contra los jóvenes, las mujeres contra los hombres, todos contra todos. ¿Por qué? Porque eso conviene al régimen centralista y concentrador del socialismo del siglo XXI, que ha creado el Estado plurinacional para proteger sus crímenes, corrupción, narcotráfico y todo lo peor. Cortito, sigo en las previas para luego ir al qué y al cómo de lo que usted recomienda que debe hacer el presidente Rodrigo Paz. ¿Por qué sigue vivito y coleando? No se animan a detenerlo. Y segundo, según algunas encuestas, yo no creo en las encuestas. Creo en las encuestas, pero no en las manipuladas. La mayoría son manipuladas las que se difunden. Si Rodrigo cae, ojalá que no caiga, él es uno de los principales aspirantes a volver al gobierno.
Bueno, el tema es que en Bolivia, bajo el sistema actual, Evo sigue teniendo el poder y parte del gobierno. A ver, ¿de quién son los empleados públicos de subsecretarios para abajo? ¿Quién maneja la aduana? ¿Quién es el actual canciller? Es gente del levismo, es gente que ellos han creado, diplomados en Cuba, expertos en Cuba en materia de derechos humanos, un país que ha institucionalizado el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos, produce títulos de licenciados y expertos en derechos humanos y los manda a países como Bolivia para que sean defensores del pueblo y para que sean personas... El socialismo del siglo XXI, que en Bolivia se llama masismo, sigue teniendo el gobierno. Lo que tenía que hacer usted es mirar al revés y ver cuánto del gobierno tiene Rodrigo Paz. La misma gente que ha hecho corrupción en las aduanas, en los hidrocarburos, en toda materia en Bolivia, sigue ahí. Lo único que ha pasado, que parece que ha cambiado de mano el lugar del envío de la corrupción. O dígame qué ha cambiado. Han votado funcionarios públicos. Evo Morales, una de las cosas que hizo fue engordar el Estado, a todos empleados públicos, a todos funcionarios públicos, a todos a vivir del Estado. Y eso es parte de la crisis. El gobierno actual ha hecho algo para cambiar eso. ¿Y por qué no hace giro? ¿Por qué no hace giro un hombre como Rodrigo Paz, nuestro presidente, que se apega a Milei, se apega a Trump, lo saludó a Marco Rubio, se apega a Bukele? ¿Por qué no hace giros? Si es duro, firme, parte del escudo de las Américas. Tiene que preguntarle al presidente eso. No, ¿y usted qué cree? ¿Qué cree usted? Yo no creo, yo hago análisis político. Mi trabajo no es creer, mi trabajo es observar, describir la realidad objetiva. ¿Y qué observa? ¿Y qué observa? ¿Y qué observa? Yo observo que en Bolivia el país pide un cambio y el gobierno, el presidente, no ha acatado hasta ahora esa orden de cambio. El presidente tiene dos alternativas: cambiar, que quiere decir volver al Estado de Derecho, terminar el narcoestado, terminar la impunidad con Evo Morales como el primer delincuente preso, como tiene que ser, y un largo etcétera. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hace, doctor Sánchez? Y si es continuista, le va a pasar lo que le pasó a la pobre señora Áñez, siendo más pobres todos los bolivianos que sufrimos las consecuencias. ¿Y por qué no hace este giro, Rodrigo Paz, que ha tenido el apoyo de todo el pueblo boliviano? Bueno, es algo que hay que preguntarle a él, porque yo creo que es muy claro para todos los bolivianos que se necesita un cambio. Y el cambio no es cambiar un gabinete, no es cambiarle de nombre a las leyes. El cambio es terminar. El cambio tiene por lo menos 3 elementos. Déjeme mostrarle los 3 elementos. Adelante. Que sirven para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, para el Ecuador. Primero, usted tiene que reemplazar las leyes de la dictadura por leyes de la nación, de la república. Segundo, no puede haber impunidad. Y tercero, hay que sacar al crimen organizado de la política. ¿Cuál es el partido más importante de Bolivia? El partido político más grande de Bolivia en los últimos 20 años, el MAS, el Movimiento al Socialista, una sigla que se robaron de la Falange Socialista Boliviana de derecha, por eso es azul. Y ese MAS está organizado por los delincuentes que forman las federaciones de productores de coca y de cocaína del trópico de Cochabamba. Eso es un partido político, esa es la delincuencia organizada que se ha metido en política. Entonces el desafío es sacar a los criminales de la política y que la gente notable vuelva a hacer política. O sea, hay que recuperar la política. 3 cosas: leyes, la impunidad y la política. Bien, usted no saca suerte, no es brujo, por eso dice: yo no creo, yo analizo. Y en ese análisis observa. En su observación, ¿por qué cree usted que Rodrigo Paz no hace eso que usted está diciendo? Yo no sé, porque tiene todas las condiciones para ser el presidente del cambio. Yo creo que él está perdiendo una gran oportunidad histórica. El mejor tiempo. Generacional. El mejor tiempo de su mandato, 9 meses. Sí, pero más allá del mejor tiempo, está perdiendo la oportunidad de cambiar Bolivia, de restituir la república, de restituir el Estado de Derecho. Bolivia sigue teniendo presos políticos, Enrique. Cuando llegó Rodrigo Paz tenía como 320 presos, hoy día tiene más de 200. Y los liberados, muchos de ellos son excarcelados, no liberados. El sistema castrista. Te dan libertad para que vayas a tu casa, pero libre no eres.
Bolivia sigue en manos de los jueces y los fiscales verdugos y de los sicarios que utilizan la justicia o para corromper, o para encubrir, o para enriquecerse, o para perseguir a los inocentes. Esa es la justicia de Bolivia, que tiene cerca del 80% de repudio. Y Rodrigo sabe eso y no lo cambia, entonces algo está mal. Algo está mal. De repente ha tomado la decisión de ser el presidente continuista del Estado plurinacional. Bueno, la historia lo va a juzgar y el pueblo lo va a repudiar. Ojalá. Y el pueblo sufre. Claro, es que esto va para peor. Yo quiero darle un parámetro que usted puede consultar con economistas y con datos internacionales. El año 2003, Bolivia tenía un poco menos del 30% de pobreza, se acercaba al 20% y estaba bajando. Cuando Rodrigo Paz toma el gobierno el año pasado, Bolivia tenía y tiene cerca del 60% de pobreza. Y de ese 60%, más de la mitad es pobreza extrema, miseria. Nos han llevado a la miseria y eso está creciendo. Si él sigue con el sistema del narcoestado plurinacional, eso va a aumentar. El rumbo es Venezuela, mire la miseria de Venezuela. Y el final es Cuba, mire el terrible estado del pueblo cubano. Bien. Muy valioso, valoro mucho sus declaraciones y la contundencia con las que las habla. En este momento, así de manera aleatoria, de manera casual, por el dólar flexible, falta de combustible, 53 días de paro, el boliviano está más pobre, doctor Sánchez Berzaín. A ver, le pregunto. ¿Sí? A salir de la pobreza, ¿sabe qué se necesita? Se necesita libertad. Y en Bolivia no hay libertad. ¿Qué quiere decir libertad? Quiere decir la garantía jurídica de que nadie lo va a extorsionar. La garantía de que usted puede reclamar ante una autoridad y si tiene la razón, la autoridad lo va a proteger, sin pedirle coima. Eso es la libertad. Perfecto. Los países con libertad son países ricos. Perfecto. No al revés. Perfecto. Aprovecho y doy un pasito adelante y dejo pendiente dos preguntitas de atrás. Hay un proyecto de ley de inversiones que está feliz, Rodrigo Paz, ojalá funcione, pero usted dijo antes, nadie pone un peso, palabras más, palabras menos, si es que no hay garantías. ¿Usted cree que va a funcionar esta ley de inversiones sin ser pesimistas, deseando lo mejor para nuestro país? ¿Funciona en las actuales condiciones, doctor Sánchez Berzaín? La Constitución del Estado plurinacional no lo permite. Porque la Constitución del Estado plurinacional es anti-inversión externa, es centralista y es concentradora de poder. O sea, ya lo ha dicho algún representante nacional, yo estaba viendo las noticias esta tarde, dice, no va a pasar el proyecto de ley del presidente Rodrigo Paz porque es anticonstitucional. Claro, porque la Constitución del Estado plurinacional establece todo lo contrario. Ahora, si pasara, vamos a suponer que saca la ley, ¿quién le va a creer? Con el sistema de justicia que tiene Bolivia, con el sistema de extorsión pública que hay en Bolivia, con la cantidad de funcionarios públicos que oprimen al inversionista local, no le digo al extranjero. Lo que hace el sistema es llevar a la gente a la informalidad. Supongamos que aprueba su ley. Si no son las leyes las que cambian los sistemas, lo que cambia los sistemas son los hechos. Y en Bolivia no hay hechos que vayan a llevar a Bolivia hacia un proceso de libertad, hacia un proceso en el cual se ponen las garantías mínimas. Doctor Sánchez, vamos a volar porque tengo 6 minutos más de Zoom. Dígale a su amigo Zuckerberg que lo haga más largo. Y está caliente, esto está hermoso. Tengo un ejemplo cortísimo, apelando a esos 6 minutos, de que esta ley de inversiones en proyecto no va a funcionar con la actual estructura legal constitucional que tenemos en Bolivia. 10 segundos. A ver, yo le digo que si usted fuera un empresario internacional y quiere invertir en minería, ¿dónde prefiere ir, a Bolivia o al Perú? Si usted quiere invertir en industria, ¿dónde prefiere ir? ¿Al Brasil, a la Argentina o a Chile o a Bolivia? Si usted tiene inversión en materia de comercio, con un mercado pequeño como el boliviano, ¿dónde prefiere ir? Bien. Si usted quiere invertir en agropecuaria, ¿va a invertir en Bolivia? ¿Usted? Mana. No sé qué quiere decir mana, pero no, nada. ¿Cómo si...? Usted que ejemplo chiquitito. Usted que es quecho, para bajarle un poco el tono, ¿cómo se dice
no, en quechua. Man, Ya. y mana cancho, es decir, no entiendo. No, mana nomás, no invertiría en Bolivia yo. Es decir, que esta ley de inversiones, proyecto de ley de inversiones, no va a funcionar en las actuales estructuras, ¿correcto? No funciona porque supone a un paciente que está enfermo del corazón, que tiene cáncer, supone a darle un paliativo, darle un calmante para calmarle el dolor de cabeza. Bien, clarito. Entonces, clarito. va a funcionar. Es posible que le calme el dolor de cabeza, pero el cáncer va a seguir avanzando. El cáncer se quiero aprovechar al máximo estos 4 minutos con Sánchez Berzaín, cochabambino, amante de su tierra y de su país, que pronto, con la bendición de Dios, volverá. Quiero preguntarle, ¿usted a veces habla con Goni, con don Gonzalo Sánchez de Lozada? Mire, lo que me une a Goni es una amistad muy personal, muy antigua. Yo sé. Nosotros somos de antes de la política y eso ya no es un tema público hoy en día. No, yo sé. Hablo con él. No, pero lo que quería preguntarle, por eso le dije. Por eso quería le preguntar, si quiere me responde, si no, no, si no me dice pasemos. Cuando habla con él, ¿qué piensa de Bolivia? Mire, yo creo que para resumir el pensamiento de Goni sobre Bolivia, hay que leer el proyecto de constitución que él mandó hace unos meses, hace un poco más de un año. Goni, incluso en su avanzada edad, se tomó la tarea, como siempre, de formar un equipo de trabajo para hacerle una propuesta de salida a Bolivia con un cambio constitucional. Un resumen de eso, dígame. Aprovechemos, quedan 3 minutos. Vamos a ver la imagen histórica de un patriota. Pero un titular, dígame, de lo que él piensa de Bolivia. Yo no puedo opinar por él. Miren el documento que ha mandado. Lo que escribió ahí, pues, y usted lo ha leído, y ¿qué titular pondría de lo que él piensa de Bolivia? Titular que eso tenía, yo no me acuerdo muy bien, que le dio la prensa boliviana, porque eso fue una noticia importante, fue un suceso, es que Bolivia necesita una reforma de consenso. O sea, Bolivia necesita salir de la dictadura. Bueno, coincide con lo que usted menciona entonces. Coincide con lo que usted menciona. Bien. Lo único que yo no coincido con el proyecto de reforma de Goni, y lo hemos hablado, lo hemos charlado y lo seguimos charlando, es que a mí me gusta más un paso hacia el federalismo y a él no le gusta el federalismo. Bien, avanzo. Cortito, para 30 segundos. Hemos hablado de Evo Morales. ¿Qué opina de García Linera, Álvaro García Linera, usted? Es parte de la estructura criminal. Cuando yo digo no a la impunidad, es Evo Morales y su banda de criminales. García Linera es su banda. Es parte de la banda, es el segundo hombre de ese gobierno que asaltó la democracia en Bolivia, y hay una cantidad de otra gente que ahora goza de plena impunidad. Nuevos ricos, dueños de todo en Bolivia, que no tenían para comprarse un par de zapatos. García Linera, y es su paisano, porque es cochabambino igual que usted, ¿es rico? Ustedes deben saber, pero lo que le puedo decir sobre el particular es que en tiempos de la democracia era un terrorista que le puso unas bombas y mató unos agregados de la embajada americana en La Paz. ¿Qué opina? Y que estaba en la cárcel. Un sinónimo. Si le digo Álvaro García Linera, ¿qué dice usted? 2 palabras. No digo nada, porque no merece mi opinión. No vale nada. Bien, no vale nada. Se encargue de ¿Listo? Y su grupo. Listo. Paso. Ahí tengo 2 minutos. ¿Qué le dice Rodrigo Paz para estructurar eso que dejó el masismo que menciona usted y que este proyecto de ley de inversiones corra sobre rieles, sin ataduras y todo ello? ¿Qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? 1 minuto, por favor, pero eso tiene que ser ya, me refiero, porque desestructurar eso que le tira hasta 2030, ya va a estar muertos todos ya. Adelante. Puede haber un solo decreto presidencial, si quiere lo vuelve decreto supremo, si quiere lo pasa como ley al Congreso, donde declara la nulidad de la Constitución del Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque falsificaron el 2004 la Asamblea Constituyente. Porque cuando la Asamblea Constituyente desde el cuartel de Oruro mandó un proyecto de constitución, ahí no había ni Estado plurinacional ni reelección continua. Y falsificaron otra ley en la que se atribuyeron los derechos del pueblo.
Y la Constitución de la República tiene un artículo que es el artículo 31, que dice textualmente: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo eso con actos delictivos del 2004 al 2009. Él puede volver a la República con un decreto. Y en ese momento cesa el Tribunal Constitucional, el órgano supremo. Bien, ya nos quedaba poquito, 20 segundos me dijeron y se cortó.